compañero que nos acompaña en esta ponencia es Martín Cuneo, autor del libro Crónicas del Estallido, que junto a Emma Gascó realizaron un viaje desde Argentina a México durante 15 meses en los que fueron visitando diferentes asociaciones, organizaciones y movimientos sociales que tenían una lucha activa en contra de las transnacionales o de los impactos que estas causaban. Si en la anterior ponencia era sobre el poder de las multinacionales, esta es sobre el poder de la gente y cómo, con sus más y sus menos, con todos sus matices, ha podido influir y cambiar la historia, ¿no? Entonces, esto básicamente es un libro que, por lo menos su principal objetivo era hablar de las victorias. O sea, de hecho, en principio el subtítulo iba a ser algo así como Viaje a las victorias de los movimientos sociales. Luego lo cambiamos, pero bueno, eso no viene, pero... Entonces, uno podría preguntarse por qué hablar de las victorias, por qué no hablar de las derrotas, por no hablar de otras cosas, por no dedicarse a los impactos, por ejemplo. Pues una cosa que nos llevó a la reflexión un poquito también de por qué estamos haciendo eso es porque es una cosa de la que no se habla. O sea, tal vez lo más sencillo es entender por qué no se habla de esto en los grandes medios de comunicación relacionados con el poder económico. O sea, porque existe un enorme miedo, un terror al contagio, que pueden producir determinadas nociones o informaciones de conflictos que se ganan, de que se puede ganar. O sea, por ejemplo, a nosotros nos contaban en México, la gente de Atenco, que no sé si conocéis el caso, que es unas comunidades campesinas que viven en los alrededores de la Ciudad de México, y que en el año 2000-2001 hay un proyecto de construir un gigantesco aeropuerto para la ciudad en la única zona verde que queda de toda la Ciudad de México. Si lo veis desde arriba, desde el Google Maps, veréis como una especie de parque gigantesco, pero bueno, eso es lo único que queda del antiguo lago de México, y ahí querían hacer un aeropuerto. Y esta gente dijo que no, y dijo, bueno, si los zapatistas se pudieron levantar cuando apenas se les dejaba caminar por las veredas de San Cristóbal, pues ¿por qué nosotros no vamos a poder parar el aeropuerto? Y en efecto lo consiguen, se levantan con sus machetes como instrumento de trabajo y que convierte en instrumento de lucha, bloquean las calles, hacen imposible, y entonces al final el gobierno termina cediendo y ese aeropuerto no se construye. Mucho tiempo después, en La Parota, en México, en la zona de Guerrero, Acapulco, unos campesinos se levantan contra los proyectos del gobierno federal que quiere construir una mega represa que iba a inundar todas sus tierras. Otra vez la misma fórmula, pues se les echa a toda esta gente y se les pagaba una cifra ridícula para que se fueran. Y entonces ellos dicen, si en Atenco pudieron conseguirlo, para el aeropuerto nosotros también podemos, y también lo consiguieron. Entonces, digamos que hay un efecto contagio que es temido por los grandes medios de comunicación. De la misma forma que hay una política de no publicitar los suicidios por el tema de contagio que puede tener, pues evidentemente tampoco existe ningún interés en publicitar las cosas que se consiguen con una organización desde abajo. Pero no solamente los grandes medios no hablan de las victorias, de lo que se consigue, también yo como parte de un medio alternativo de izquierdas de los movimientos sociales, nos vamos dando cuenta que tampoco hablamos de eso. O sea, que tampoco hay nunca un momento para decir, bueno, ¿qué se ha conseguido? O sea, ¿para qué ha servido todo esto? Muchas veces lo que se intenta es llamar a la movilización, siempre queda algo por conseguir, siempre hay una urgencia de decir, por la liberación de no sé quién, tal multinacional está causando tantas muertes. Entonces siempre hay algo urgente que evita sentarse, pararse en un momento y decir, bueno, pero todo esto ¿para qué ha servido? O sea, ¿ha servido para algo? Toda esta gente que ha muerto, toda esta gente que ha participado en todas estas luchas. Entonces este es el objetivo de esta investigación, que es ver hasta qué punto la gente ha influido en la historia reciente de América Latina, y un poco la conclusión, bueno, ya os la iré contando poco a poco. Otra razón para elegir este tema es que hay una construcción de lo que ha sido la historia reciente de América Latina construida en base a grandes figuras y grandes líderes. A medida que avanzó la historia
y fueron llegando nuevos gobiernos con grandes líderes al poder, se ha ido reescribiendo la historia, restando protagonismo a todo lo que fue un ciclo de luchas anterior a la llegada de estos gobiernos. Entonces, otros objetivos de este libro es recuperar todo lo que fue ese ciclo de luchas que prácticamente le entregaron, crearon las condiciones para que esos gobiernos pudieran llegar al poder. Y vemos que, que es una cuestión que es América Latina, pero que podría ser otro sitio. O sea, que no es una cosa que solamente pasa en América Latina. Y si elegimos América Latina es porque vimos que era el sitio ideal para contar esto. Porque es el sitio donde primero se empezaron a aplicar las medidas políticas neoliberales y donde mayor resistencia se encontraron. O sea, nosotros hablamos de un doble estallido, que es el estallido del propio sistema que implosiona y también de la gente que dice basta, ¿no? Bueno, aquí está el mapa del viaje que hicimos, o sea que son como unos 10.000 kilómetros, no hicimos todos los países, o sea que siempre nos preguntan ¿por qué no fuisteis a Brasil? ¿Por qué no fuisteis a Venezuela? Bueno, pues la razón es que el mapa se ve bastante fácil, que uno o elige un camino u otro o se pasa la vida viajando. Entonces básicamente elegimos el camino más corto para ir hacia el norte. Primero bajamos hasta Esquel, y para ver todo el tema del conflicto minero, por ejemplo en Esquel consiguieron paralizar, expulsar a una minera y paralizar un proyecto minero que, como contaba Raúl antes, iba a contaminar los acuíferos, iba a dejar sin agua a las comunidades campesinas. Luego en Córdoba, donde un grupo de mujeres llamadas las Madres de Ituzaingó consiguieron no frenar, pero sí legislar por lo menos las fumigaciones de agrotóxicos sobre las ciudades. O sea, en cada sitio, en Andalgalá, por ejemplo, en Catamarca, frenaron una minera contra una gran multinacional. O sea, en cada uno de estos sitios íbamos buscando sitios donde se consiguieron victorias de los movimientos sociales. Intentamos no contar toda la historia de América Latina, y no lo voy a contar ahora porque sería un poco largo, pero sí que hay unas cuantas historias que es interesante repasar, solamente, aunque solo sea para tener en presente de que nunca realmente se dejó de resistir, nunca hubo un momento que se pueda decir aquí no pasó nada, era la colonia y no pasaba nada. O sea, hay casos desde el inicio de la conquista, por ejemplo. Hay cosas que no se suelen hablar mucho, pero hay zonas enormes de América Latina que nunca fueron conquistadas realmente. O sea, toda esta zona, bueno, evidentemente todo esto jamás fue pisado por los españoles, y no porque no lo intentaran, sino cuando entraban para la selva, pues las comunidades mismas indígenas no les permitían, y toda esta zona de aquí no es que estuviera desierta, estaban los mapuches y que durante siglos y siglos resistieron a las tropas españoles, y no fue hasta la llegada de las repúblicas cuando toda esta zona se conquistó. O sea, que no fueron, esta zona fue inconquistada hasta hace relativamente pocos años. También hay ejemplos como los palenques en Colombia, una historia muy bonita. Por aquí, por toda esta zona del Chocó, del Pacífico y del Caribe, donde los esclavos se escapaban de las haciendas, de las minas, y se juntaban en comunidades en la selva, y desde ahí armaron un ejército, pues esto es en 1600, un ejército con el cual iban y rescataban a otros esclavos que estaban en prisión, ¿no? O sea, que es una historia de continua resistencia. Otro ejemplo, por ejemplo, que también creo que es muy bonito, es el de Tupac Katari en Bolivia, que en el año 1781 se genera un levantamiento contra las injusticias de la colonia, que eran básicamente la mitad, que era el trabajo obligatorio, bueno, lo que ya sabéis de la colonia española, pues se levantan y cientos de miles de indios se levantan y toman un montón de territorios y sitian la ciudad de La Paz durante casi 6 meses. Y una cosa que me llamó mucho la atención es que la forma, claro, no podían entrar en la ciudad, entonces ¿qué hacen? Pues se fueron y construyeron una presa artificial por encima de la ciudad de La Paz, y empezaron a llenar agua, y cuando estuvo... ¿Y qué pasó? O sea, que con eso iban a conseguir derribar los muros. De hecho lo habían hecho en otra ciudad que se llamaba Sorata,
habían conseguido arrasar las defensas haciendo esta estrategia de la presa. Pero resultó que en el caso de La Paz se les rompió antes de tiempo y se les, digamos, perdieron la oportunidad, y entonces ya estuvieron 6 meses sitiando La Paz y fueron derrotados. O sea que esto es, para que os hagáis una idea, son como 30 años antes de la primera independencia latinoamericana. Ya existía un movimiento indígena fuertísimo que se dedicaba a colgar españoles. O sea que a veces la historia depende mucho cómo se cuenta, ¿sabes? Y eso no aparece en ningún libro de texto latinoamericano. Bueno, ahora tal vez sí. Bueno, pero no os voy a contar no voy a ir tan lejos, voy a hacer un gran salto. Nos vamos a ir a los últimos sectores o a los años 70, donde los intentos de transformación social que había habido desde el principio de los 70, inspirados por la Revolución Cubana y toda la teología de la liberación, habían sido pues aplacados con dictaduras sangrientas y con un genocidio de todo el activismo social que buscaba sobre todo pues romper el tejido social y acabar con el sindicalismo, acabar por la vía de la sangre de toda alternativa a la introducción de medidas neoliberales, que es lo que hacen todos estos gobiernos, las primeras medidas neoliberales, y de entrega, aunque tenía un discurso nacionalista, era de entrega de los recursos a las multinacionales. Frente a eso empiezan a surgir grupos de mujeres, curiosamente, pequeños grupos de mujeres que empiezan a buscar a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos, y empiezan a romper ese silencio que había, o ese consenso que de alguna forma venía a decir que si han desaparecido por algo será. O sea, este grupo de mujeres, los más famosos es las madres de Plaza de Mayo, empiezan a cambiar un poco esa base en la que se sustentaban todos estos gobiernos. O sea, y, por ejemplo, en el caso de Argentina, pues las continuas marchas, las rondas que hacen en la Plaza de Mayo, toda la política de difusión internacional, pues consiguen desacreditar a todos estos gobiernos y, entre otros factores, promover que haya ese cambio. O sea, lo que era en un momento una lucha por los derechos humanos, porque no me desaparezcan para que me devuelvan a mi hijo, se convierte en una lucha por la democracia y por los derechos humanos mucho más amplia. O sea, es una subida desde un conflicto personal, en plan, devuelvan a mi hijo, a una apertura a lo político y a la defensa de la democracia, ¿no? Que se consigue pues, dependiendo del sitio en la década de los 80. Y en algunos sitios no se ha conseguido. Como Colombia, por ejemplo, que sigue todavía en dinámicas muy parecidas a las que había entonces, donde los movimientos solamente pedían derechos humanos, ¿no? Y pasa también en muchos sitios de América Central. Con la llegada de la democracia, mucha gente pensaba que simplemente con elecciones se iban a resolver muchos de los problemas que habían de dependencia y su desarrollo que se habían heredado desde tiempos de la colonia, ¿no? De dependencia de la metrópoli y muchas cosas que ya ha comentado Raúl. Pero de hecho Raúl Alfonsín, que era un presidente argentino, decía: con la democracia se come, se educa y se cura. Pues resultó que ni una cosa ni la otra, ni tampoco la otra. Porque hubo una cosa en el año 82 que empezó, que a nosotros nos resulta muy extraña porque es como de otro mundo, que se llamó crisis de la deuda, que venía a ser básicamente que después de una época donde la especulación financiera, la especulación o el capitalismo financiero encontró en el endeudamiento una vía muy fácil y rápida de ganar dinero, promoviendo crédito barato, se acabó el momento en que ese mismo endeudamiento provocó la incapacidad de seguir pagando la deuda. O sea, todo empezó con un gran default, un impago de la deuda de México en el año 82, y eso creó una cadena de desconfianza hacia estos países en desarrollo, ¿no? Que se usaba antes, yo creo que ya no se utiliza, ¿no? De países en desarrollo. ¿Y qué pasó? Que se acabó el crédito barato. Si alguien quería créditos, si quería financiación para sus economías, tenía que aceptar pasar por largo, básicamente. O sea, algo que también nos parece súper extraño aquí, que básicamente era pues, aceptar el ajuste de todo aparato estatal, despedir a todo lo despedible, dejar básicamente que el cuerpo del Estado sea el aparato represivo y administrativo básico, privatizar
todo privatizable, y eso era evidentemente una condición muy relacionada con los intereses de las grandes multinacionales, que se llevaron absolutamente todo, entre ellos las españolas. O sea, Telefónica se quedó con toda la telefonía, Repsol se quedó con todas las petroleras, el BBVA y el Santander se quedaron absolutamente con todo, el sistema bancario, y también evidentemente también había francesas, norteamericanas, pero bueno, ahí en el caso de América Latina las españolas fueron las que estuvieron más. Dos cosas. Una, como en todos los procesos de privatización, en el que se hacen grandes trasvases de capital desde lo público a lo privado, los políticos como intermediarios de ese trasvase provoca una corrupción sistémica. O sea, algo que también nos suena mucho por aquí. O sea, que no se puede entender el auge de la corrupción sin ese proceso de traspaso de capital desde lo público a lo privado. O sea, que los políticos como intermediarios, pues evidentemente reciben sobornos, se quedan con parte, deciden a quién le dan cierta concesión o no se lo dan. O sea, digamos, todo eso provocó un efecto de corrupción completamente generalizada y que provocó enorme frustración y descontento de la población. Otro efecto de todo esto, pues lo que ya sabéis, unos índices de pobreza y marginalidad que jamás se habían visto en la historia de América Latina. O sea, la que tenía unas cifras. Por ejemplo, en el año 2002, que es yo creo que es el punto álgido de la crisis de todos estos sistemas, en Bolivia había el 62% de pobres, en Argentina el 34%, en Ecuador el 49%, en Venezuela el 48%, en Perú el 54%, en Guatemala el 60%. Y de indigencia, pues por ejemplo en Argentina el 14%, pero bueno, digamos, unos niveles de pobreza, de falta de servicios básicos, de regreso de enfermedades que se creían desaparecidas, de índices de vuelta al analfabetismo, pues en países como Nicaragua que lo habían superado. O sea, digamos, unos índices, unos resultados nefastos y una economía completamente hundida que no servía más que para expulsar gente, y lo único que podía producir o exportar era gente que mandaba fuera, aliviando el mercado laboral interior y viviendo de las remesas que te mandaban, ¿no? Y evidentemente de todos los negocios relacionados con la importación. Vamos, un desastre. El tema de la migración. O sea, por ejemplo, en Ecuador se expulsó a 2 millones de personas, que son un cuarto de la población, y en El Salvador, por ejemplo, a la mitad de la población, que ahora mismo vive fuera de El Salvador. Otra cosa que tampoco nos resulta muy extraña aquí. Todo esto vino acompañado, evidentemente, de una crisis de los partidos y los sindicatos tradicionales de izquierda. O sea, una cuestión básica. Si no hay trabajo precario, con índices de el sector público a la calle, no hay contratos, con un 25-30% de paro, pues no hay sindicato que se aguante en esa ni huelga que pueda funcionar antes para defender tus derechos. O sea, más o menos entre el año 85 y 86 ya está claro que el Frente Popular, o como se quiera llamar, ha sido derrotado. En Bolivia es una famosa huelga en el 86, que es ante el despido de las estructuraciones que se hacen, son rodeados por el ejército, y se certifica que ahí es la derrota del frente de la gente, ¿no? De los sindicatos. Es una cosa que es curiosa porque también, más o menos en España, también se podría identificar entonces. Y el tema de los partidos de izquierda, pues estaba claro que ya el bloque soviético estaba cayendo, estaba en crisis, no había nuevas referencias, y con lo cual estaba también en crisis. Ante esta euforia y triunfalismo, pues está la figura esta del Francis Fukuyama, que viene a decir algo así como que la historia ya se ha acabado, en el sentido de que ya nadie se va a interponer entre nuestros negocios. O sea, ya no hay nadie que va a ser capaz de pararnos los pies a la economía liberal y a la modernización como ellos lo entienden. O sea, nada entre los negocios y las empresas. Pero se equivocaron.
Había elementos que estaban ahí, pero no supieron verlos. O sea, por ejemplo, el MST se había creado en el año 1985, cuando se estaba produciendo la derrota de los viejos partidos. Un sindicato agrario que empezó, o movimiento social, que empezó ocupando tierras y creando espacios de autonomía en esos sitios donde los creaba. O en la CONAIE, que es la Confederación de Organizaciones Indígenas de Ecuador, se había creado en el año 86. Había empezado como unión de federaciones indígenas por regiones de Ecuador y que iba creciendo con unas bases muy sólidas. En cada comunidad había sus representantes, elegían a sus unas bases fuertes en las asambleas que iban decidiendo y que iban haciendo músculo. O en el año 89 se había producido como el primer gran levantamiento, que fue el Caracazo, en el que murieron 1000 personas. Y este movimiento, estos primeros movimientos empiezan a tener como los primeros espacios de visibilidad. Normalmente se suele pensar como que antes del zapatismo no había nada, pero realmente no era así. O sea, sí que existía toda una serie de movimientos que iban haciendo su entrada pública, pero sin articular un pensamiento tan estructurado como el zapatismo. Por ejemplo, en el año 90 se produce el levantamiento del Inti Raymi en Quito. O sea, de repente bajan millones de indígenas de la sierra, de las comunidades a Quito, y la gente no lo podía creer. O sea, los relatos de la época hablan yo no sabía que había indígenas en el país. O sea, de que realmente están viviendo en una modernización ficticia. O sea, en una modernización basada en olvidarse del pasado, pensando que de repente habían llegado al futuro de repente, ¿no? O sea, una cosa muy graciosa era Carlos Menem, que era un presidente argentino, tenía bueno, que siempre decía que ya estábamos en el primer mundo y todo eso. Decía en una charla en un colegio de una provincia, decía, dentro de poco seremos capaces de enviar, crearemos una base aquí en esta ciudad, que irán unos aviones que irán hasta la estratosfera y en media hora podremos estar en Hong Kong y no sé qué. O sea, es como adelantarse un futuro de pensar de que ya se había superado, pero no, la realidad estaba ahí, que había una crisis social enorme que empezaba a verse. Y eran precisamente estos movimientos los que estaban mostrando que había algo mal en ese milagro económico que se siguió vendiendo hasta prácticamente el año 97. En el año 92 fue la gran movilización por los 500 años que aquí se llamó 500 años del descubrimiento, pero allí se llamó 500 años de resistencia de los pueblos, ¿no? Que fue un momento que también no hubo grandes movilizaciones, pero sí fue un momento de toma de conciencia y de organización y de transmisión. Y luego, en el año 94, el levantamiento zapatista, que es por primera vez se formula de forma más o menos estructurada, aunque luego se va mejorando y introduciendo más cosas, todo ese pensamiento de los de abajo, ¿no? Y sobre todo da como una especie de ideario, si se quiere llamar, o una especie de por dónde puede ir aquello que no es lo viejo. O sea, es como la primera vez que se ve en plan como una salida después del túnel y de ese vacío que daba tanto miedo, y dice, después de la Unión Soviética que hay, ¿no? En plan de ¿cuál es el nuevo horizonte? O sea, pues yo creo que, esa es una visión muy personal, pero creo que el zapatismo lo que hace es dar armas para transformar el mundo. O sea, que ya no se trata tanto de tomar el poder, sino de empezar ya a construir ese nuevo sitio que queremos ir, pues empezar desde ya, ¿no? Eso es un poco, yo creo que es la aportación más importante. Entonces hay toda una serie de nuevos movimientos que empiezan a surgir desde todos los sitios de América Latina, y aunque son muy diferentes entre sí, porque cada país es muy diferente, pero voy a intentar hacer como unas líneas generales que más o menos tienen en común estos movimientos. O sea, al empezar, nacen por fuera de las estructuras tradicionales que habían monopolizado o habían conducido a la izquierda. O sea, no están ni englobados en partidos ni en sindicatos, para nada. Están integrados por lo que se llaman los nadie. O sea, ya no se identifican por algo que tienen, o sea, no son obreros, no son estudiantes, o sea, el obrero el que tiene trabajo, el estudiante el que estudia, sino por lo que no tiene. O sea,
los sin trabajo, los sin tierra, los sin techo, los sin derechos, por ejemplo, en el caso de los movimientos indígenas. En casi todos estos movimientos, aunque hay excepciones, hay una triple influencia. Uno es el cristianismo de base, la teología de la liberación, que fue muy importante en muchos sitios, y esto va desde en las villas miserias de Buenos Aires a Chiapas, o a Perú, o el MST. En todos sitios el cristianismo de base tiene una influencia innegable. Yo, en principio no iba con esa idea, pero bueno, yo siempre he sido ateo a saco, pero no puedo más que negar y reconocer que, vamos, que había unos curas muy cañeros. La tradición comunista, campesina y guerrillera, que es casi que se va como empalmando a medida que va cayendo la influencia, salvo excepciones evidentemente, de estas guerrillas, empiezan a surgir estos nuevos movimientos, que muchas veces incluso hay una continuación de gente que se pasa de las guerrillas, se pasa a estos movimientos. En el caso del CRIC en Colombia, pues es un caso bastante claro en que hay una continuidad de esto. Luego os cuento de esto. Y luego está, como último punto, las prácticas y la cosmovisión indígena. En el caso zapatista creo que se ve muy claro, aunque seguro que luego podéis aportar más, la gente que conoce más que yo. Está el tema de, básicamente, unos universitarios se plantan en Chiapas con la idea de crear un foco guerrillero. Ahí se encuentran que realmente no van ahí como misioneros a contarle la buena nueva. Ahí ya sabían, digamos, lo que tenían el cristianismo de base de antes, que se venía trabajando desde, ¿cómo se llamaba el nombre? De la teología de liberación, y tenían también toda una historia de prácticas indígenas que pasan de las decisiones que se toman en común, o sea, toda una serie de instrumentos que juntos, mezclados, hacen eso que se puede llamar, pues, nuevo movimiento social. O sea, que yo creo y veo muchas semejanzas entre eso con lo que pasa en la CONAIE, con lo que pasa en muchos sitios, en Perú, en muchos sitios pasa una mezcla parecida que le da esa potencia transformadora a estos movimientos. Una de las consecuencias de esta mezcla es que son estructuras más horizontales, más o menos horizontales. O sea, frente a las estructuras verticales que obligaban a la clandestinidad, pues las nuevas libertades que hay conseguidas por la democracia y las luchas anteriores permiten, pues, que los movimientos no tengan por qué ser clandestinos, y eso permite, pues, que las bases tomen mayor protagonismo en la toma de decisiones y por lo tanto tengan mayor potencia en esos movimientos, ¿no? Yo creo que aquí un caso muy impresionante es la experiencia del CRIC, que es la Confederación Regional de Cabildos Indígenas del Cauca, que son 500.000 hectáreas, donde viven 320.000 personas en el sur de Colombia, que tienen su propia autonomía. Eso es una autonomía indígena conquistada después de miles de tierras ocupadas, luchas incansables, y consiguen en el año 91 que la Constitución les reconozca esas tierras como suyas, ¿no? Y construyen una autonomía basada en las decisiones de la base. Es una cosa muy interesante, porque realmente, por lo menos lo que nos contaban, funciona así. Funciona, de repente en una asamblea puedes tener 5.000 personas, en una asamblea regional o en la asamblea de cada municipio, una asamblea de 500 personas. Y claro, decían, eso tiene su problema, claro, porque te puedes pasar 3 horas o un día entero la gente diciendo, presentándose, yo soy no sé quién y vengo de no sé cuánto. Y claro, o sea, bajo una lógica occidental, pues te puedes pensar, ¿estás perdiendo el tiempo? ¿Pero qué están haciendo? Pero claro, pero si luego tienen que jugarse la vida para defender su tierra, no es lo mismo haber participado en la toma de una decisión que si la han tomado por ti. Y entonces, esa potencia que tiene esa participación desde la base ha permitido, por ejemplo, que este movimiento en concreto del CRIC sea fundamental en toda la lucha que ha habido contra la seguridad democrática llamada de Uribe. O sea, que fue protagonista en todos los levantamientos, en todas las grandes marchas y encuentros que se hicieron, y fueron, vamos, fundamentales en toda esa oposición.
Y otra experiencia que habla de estos nuevos movimientos sociales y cómo influye la participación es la CONAIE, la Confederación Indígena de Ecuador, que está formada por 300 comunidades, con una media de 500 personas más o menos. Estamos hablando de más de 1,5 millones de personas que se organiza y que tiene, o sea, que también es como un paraestado. Es difícil de explicar en términos de por aquí, porque no existe nada parecido, no existe un movimiento social tan grande, pero digamos que ellos toman decisiones y de repente dicen esto no va más, tenemos que ir a un levantamiento. Entonces bajan todas las decisiones a cada una de las comunidades, se toma la decisión de ir al levantamiento y entonces están saliendo de las comunidades todos y cada una de las personas, niños, mujeres, tal, y van y son capaces de tumbar un gobierno. O sea, estamos hablando de movimientos sociales con capacidades enormes. Otro elemento común, una concepción distinta de la relación entre el medio ambiente y la sociedad. Es una cosa que, bueno, creo que aquí en el País Vasco lo tenéis más trabajado porque creo que tenéis una relación más íntima con el territorio, pero la gente que es de ciudad de toda la vida como yo, pues no entiende mucho que un sitio pueda tener un valor más allá de económico o tal. O sea, que una cosa que se descubre yendo por allí, que cuando uno entiende qué es exactamente eso de territorio. Territorio no es solamente un lugar, es una vinculación con un sitio en concreto que te provee de lo necesario para vivir en ese momento, para ti y para futuras generaciones. O sea, es como es tu vida y la vida de tus hijos y tus nietos. Eso es básicamente como yo, bueno, con lo que yo entiendo, lo que yo entendí que era el territorio. Entonces eso es Joan Martínez Alier, que es un sociólogo catalán, bueno, sí, sociólogo, un profesor catalán, hablaba de la ecología de los pobres, que me parece que es un término bastante, o ecología popular, se puede hablar. O sea, la ecología no es simplemente una cuestión elitista en plan de, ay, no, es una cuestión de vida o muerte. Por lo menos, bueno, aquí evidentemente también lo es, pero allí se ve más claro porque los pueblos indígenas y campesinos dependen directamente de que el agua no esté contaminada, de que no les huele en el cerro, de que puedan seguir cazando o que los ríos no estén contaminados, ¿no? En este caso hay a veces el primer caso que fue más notorio fue el tema de los indígenas Uwa en Colombia, que hicieron o sea, su forma de explicar el tema del petróleo era que el petróleo era como la sangre de la tierra y que si les quitaban la sangre de la tierra se iba a morir. Era una forma de decir que si quitáis el petróleo, si hacéis una explotación petrolera, nos vamos a tener que ir, porque esto se va a contaminar todo y tal, pero yo lo explico de una forma más bonita. Fue muy famoso este caso porque hicieron una huelga de hambre, hicieron una huelga, hicieron dijeron que se iban a suicidar todos si se iniciaba la explotación petrolera. Y también fue muy famoso porque Sting se sumó a la lucha y le dio, y eso fue una de las primeras, fue en el año entre el 95 y el 98. Pero luego ha habido muchísimos casos y con muchísimas victorias frente a multinacionales. Uno de ellos es el caso de Sarayaku, en Ecuador, que es un caso muy bonito, porque esto era una empresa multinacional argentina que quería explotar en territorio de Sarayaku, que era una zona de la Amazonía ecuatoriana. Entonces entraron los obreros para empezar las obras y el pueblo de Sarayaku, en asamblea, se declaró en alerta. Entonces lo que hicieron, se separaron toda la población, que serían unas 1000 personas, algo así, se separaron en campamentos y se pusieron a vigilar el territorio. Y eso es muy interesante porque lo hacían con su GPS, y entonces en el momento en que delimitaron el territorio que era suyo y en el momento en que penetraban los obreros o los trabajadores de la empresa en su territorio, pues salían a su encuentro vestidos con lanzas, o sea, disfrazados, pues ellos visten más o menos, a decir que se pintan un poco, pero van con sus botas, con sus camisetas y su gorra. Pero claro, ellos cuando iban ahí, pues se camuflaban un poco, iban con sus lanzas y tal, y claro, o sea y sobre todo los que salían primero eran las mujeres. Entonces las mujeres rodeaban a los trabajadores y luego cuando vieron eso también mandaron al ejército, entonces las mujeres tenían que rodear también
también al ejército y le quitaban las armas, se iban acercando así, hasta que estaban al lado, le quitaban las armas y claro, eso fue un escándalo brutal, porque claro, luego tuvieron que hacer una ceremonia para, dijeron que queremos estas armas de vuelta, bueno, pues venís al pueblo y os vamos a contar por qué no queremos la explotación petrolera, ¿no? Y bueno, entonces le fueron devolviendo las armas una a una mientras le contaban todo, que el ejército tiene que estar para proteger al pueblo y no a las multinacionales, etc. Bueno, y lo consiguieron. Consiguieron, evidentemente, expulsar a esta multinacional. Otro elemento en común. Casi siempre se trata de estos movimientos representan a, si se quiere, sectores minoritarios o enormemente minoritarios de la sociedad. O sea, cada uno de estos movimientos. Por ejemplo, aquí yo sí con esto. En México, por ejemplo, los zapatistas pues representan a un sector, digamos, de todo México, pues evidentemente un porcentaje pequeño. Pero ¿qué pasa? Que se convierten en centros de coaliciones políticas que van mucho más allá de los intereses particulares y locales o regionales o sectoriales de estos movimientos. Por ejemplo, los primeros que los formulan son los zapatistas, que dicen esto de para nosotros nada, para todos todos, ¿no? En el caso de Brasil, pues claramente es el MST, en el caso de Argentina son los piqueteros, en el caso de Bolivia, por ejemplo, son los cocaleros, junto con, tal vez con el movimiento aymara del altiplano, y es interesante, porque los cocaleros es una minoría muy minoritaria, digamos, pero consiguen hacer una identificación entre la coca, que es una identificación de los pueblos indígenas, de allí, o sea, si frente a la intromisión yanqui que quería prohibir la coca, ellos hacen una intervención de soberanía sobre la coca, soberanía sobre los recursos naturales, identidad indígena. O sea, con esa traslación desde la coca a los recursos naturales, sobre todo el gas, consiguen trascender a su ámbito sectorial y convertirse en centro de coaliciones que permiten cuestionar todo el sistema neoliberal. En el caso de la CONAIE en Ecuador, pues pasa un poco igual. En el año 2001 lanzan una campaña que es Nada solo para los indios. O sea, ellos estaban en el centro defendiendo, por ejemplo, contra aumentos de las tarifas del agua o del gas, pero claro, todo el movimiento social estaba alrededor de eso. O sea, ellos eran como los que se colocaban en el centro, pero estaban representando y supieron hacerlo intereses que iban mucho más allá de solo los indígenas. O sea, esa potencialidad de captar toda esa, de convertirse en centro de esas coaliciones es otro de las características. Otro punto en común, esto parece una tesis. Nuevas formas de lucha. Ya no vale, o sea, en todos los casos que hemos visto, prácticamente en ninguno se ganó ni con una huelga ni con una manifestación, que son como los dos casos, como las dos herramientas que se nos vienen a la cabeza cuando decimos, bueno, ¿cómo hacemos para tumbar esta ley del gobierno tal? Pues huelga y manifestación. Pues no, ninguna de las dos. ¿Cómo lo han hecho? O sea, yo creo que lo podría separar en tres metodologías. Una, los bloqueos. O sea, ya el mundo del trabajo no es el centro donde se hace la política, hay mucha más gente fuera de ese espacio de trabajo que dentro, y entonces, ¿cómo se hace? Pues bloqueando la vida de la ciudad, del país, con las carreteras, las arterias urbanas, rurales. Entonces, por ejemplo, tanto los piqueteros, los cocaleros, como el movimiento aymara del altiplano, que bloqueaba con millones, le llevaban sembrado de piedras, pues llenaban de piedras enormes extensiones de carretera y claro, para pasar eso se podían matar. Los cocaleros lo que hacían era, pues, con sus neumáticos y sus tal, pues bloqueo de carretera, continuamente, todo el tiempo bloqueo de carretera para defender sus derechos. Y los piqueteros igual, los neumáticos quemados eran parte del paisaje en Argentina durante mucho tiempo, ¿no? Entonces el bloqueo, el cortar la vida normal de la ciudad, ya que no lo puedes hacer en el trabajo, lo haces fuera del trabajo. Eso es digamos, yo creo que tal vez es el principal. Pero luego está la creación de espacios de autonomía. O sea, ya no se trata de esperar a que el gobierno te dé una cosa, te ponga una ley, sino por la vía de los hechos consumados aplicas la ley que tú consideras correcta. O
O sea, eso se podría entender como un inicio de un proceso constituyente que luego se daría. Esto se ve muy bien, por ejemplo, pues en la toma de una tierra. Entonces dices, en plan, no voy a esperar a que el Estado me dé una tierra, yo la tomo por la vía de los hechos y que me echen, o sea, si se animan. También se ve en el tema de las fábricas recuperadas, por ejemplo, o sea que en vez de... ¿10 minutos? Bueno, entonces voy a hacer la vía de resumen. Entonces esto se ve también en las fábricas recuperadas, o por ejemplo en el caso zapatista, que crean espacios de autonomía, o el CRIC, en el caso zapatista creo que son 200.000 hectáreas, en el caso del CRIC son 500.000 hectáreas, donde no solamente administran esas tierras, sino que crean sistemas de salud, de sanidad propios y de educación, etc. Todos estas, bueno, y el tercero serían los levantamientos o puebladas populares, que son en el fondo los que sumados a los anteriores son los que terminan de cambiar la correlación de fuerzas. Algunos son organizados, otros son más espontáneos, y estos, la historia es muy larga, voy a hacer un resumen y os voy a contar simplemente los más importantes. En el 97 los movimientos sociales consiguen tumbar a Bucaram en Ecuador. En el 2000 a otro presidente neoliberal en Ecuador que se llama Yamil Maguad, y en Cochabamba, después de 2 semanas de ciudad tomada, consiguieron expulsar a la multinacional Bechtel del agua. En el 2001 se expulsa a los movimientos, expulsan a De la Rúa en Argentina, en el 2003 a Sánchez de Lozada, en el 2005 a Carlos Mesa en Bolivia, y en Ecuador también ese año a Lucio Gutiérrez. O sea que es, digamos, que es toda una... Estamos hablando de una gesta, pero histórica, de que se consiguió desde abajo, ¿no? O sea, todo este ciclo de movilizaciones lo que hace es hundir al antiguo régimen. O sea, completamente hundido. Todos los partidos, instituciones, a la banca, a todos los poderes fácticos que habían sido responsables del empobrecimiento de millones de personas y de que otros tantos millones se tuvieran que ir del país a buscar trabajo, no tenían nada que hacer en la construcción de lo que iba a venir después. Si antes, para ganar las elecciones y mantenerte en el poder, tenías que seguir a rajatabla las directrices del FMI, después del estallido tenías que hacer lo contrario, por lo menos en el discurso. Tenías que mantener un discurso desafiante y tomar algunas medidas que te distanciaran de lo que había sido la antigua política, ¿no? O sea, esto lo que nosotros identificamos un poco es que había cambiado el viento, había cambiado el sentido común de las poblaciones. Ante este descontento pues surgen nuevos partidos. Bueno, yendo a toda leche, ¿no? Bueno, surgen nuevos partidos que recogen parte de las demandas de estos movimientos, aunque otras no, evidentemente. Y todo esto lleva, por ejemplo, en el caso del MAS en Bolivia, de Evo Morales, que nace en el 95, se va construyendo con las demandas, todas estas demandas de todos estos movimientos sociales que se plasman en la Constitución, en el proceso constituyente y en la Constitución del año 2008. Aunque, evidentemente, muy rebajada por las presiones de Brasil, que antes hablaba Raúl del subimperialismo, que hicieron que se fueran rebajadas mucho. En Ecuador pasa igual. Después del 2005, un movimiento ciudadano muy parecido al 15M consigue derrocar a Lucio Gutiérrez, y en el 2006 un movimiento indígena muy fuerte consigue que no se apruebe el Tratado de Libre Comercio, que se expulse a la multinacional Oxy, y una serie de demandas se convierten en la agenda o en el programa electoral del nuevo partido de Rafael Correa. La llegada de todos estos nuevos gobiernos tiene como una doble cara. O sea, por un lado, asumen muchas de las demandas de los movimientos sociales, como podría ser paralizar las privatizaciones, o que el Estado tenga más peso, o una redistribución de la renta, sobre todo de los ingresos por exportaciones de recursos naturales. Pero había muchas otras cosas que no eran demandas o otras demandas que no se han cumplido. Por ejemplo, en ninguno de estos sitios ha habido realmente un cambio estructural. En muy poco se han animado, por ejemplo, a subir los impuestos a las rentas más altas, por ejemplo. Intentos que ha habido han fracasado estrepitosamente, o directamente se han producido alianzas con la élite empresarial y agraria que ha cortado, digamos, la limitación de estas transformaciones. Es el caso de Bolivia, por ejemplo, que
cortó su reforma agraria ante la presión de la derecha de Santa Cruz, con la cual al final terminó pactando. Otros elementos que perviven del neoliberalismo son, por ejemplo, la criminalización de la protesta. Otra vez, salir a la calle en estos países es desafiar el orden, es ser terrorista, es algo que no está bien visto, aunque eso fue lo que permitió que estos gobiernos llegaran al poder. Y lo que tal vez es la peor consecuencia de todo esto es la pervivencia del modelo extractivista, del modelo que condena su desarrollo. O sea que esto no es, evidentemente, no es solo culpa de estos nuevos gobiernos, sino evidentemente tiene una herencia que no han sabido o que no han podido cambiar. Ante esta nueva coyuntura hay una nueva arremetida contra el territorio. Resulta que, un poco lo ha comentado Raúl, a partir del año 2000 hay un auge del precio de todas las materias primas, sobre todo de la minería, del petróleo, la soja, entre otras causas por el crecimiento de China, que empieza, y otras potencias que empiezan a demandar esas materias primas. Esta nueva ofensiva se ve sobre todo en el tema de los territorios poblados por población indígena y campesina, porque es donde se asientan, o sea, estas poblaciones se asientan donde están estos recursos, ¿no? Y ante estas ofensivas pues se producen también muchísimas victorias, muchísimos conflictos. O sea, para ir resumiendo mucho, según Okmal, que es como mal pero con una C, que se dedica a los conflictos mineros, solamente en 6 proyectos que se paralizaron, las empresas mineras perdieron 30.000 millones de dólares, solamente en 6 proyectos, y son muchísimos más. En Guatemala, por ejemplo, ha habido 74 consultas contra los proyectos mineros y se han conseguido parar muchísimas. O sea, en todo el continente hay muchísimos casos de empresas mineras que no solamente ahora no son solo multinacionales, sino también son de empresas estatales que no han podido avanzar ante la oposición ciudadana. Esto ha sido realmente un aprendizaje, porque cuando empezamos íbamos buscando victorias concretas. O sea, como esto, en tal sitio se paró a tal minera, en tal sitio pues se consiguió tumbar un gobierno, pero nos dimos cuenta a lo largo de que avanzábamos que las victorias más importantes no se daban en este tipo de cosas, sino en el cambio de mentalidad de la gente, en el cambio en el sentido común de la sociedad. Un ejemplo que yo creo que se ve muy claro es el tema de Bolivia. En el año 96 se hace una encuesta en la que se les pregunta por primera vez a los bolivianos cómo se identifican. Y el 16% dice sentirse indígena. Una cosa un poco rara en un país que es el más indígena de toda América Latina. Pero resulta que en el 2001, 4 años después, 5 años después, se vuelve a hacer la misma encuesta y se pregunta, tú boliviano, ¿cómo te identificas? Y ahora resulta que el 62% de la población se identifica como indígena. ¿Pero qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado? Pero lo que ha pasado en el medio es una serie de levantamientos indígenas desde las comunidades que reivindican esa identidad, esa pertenencia, ese orgullo de ser indígena. O sea que de alguna forma a mí nos hablaba de como terremotos que van surgiendo de distintos epicentros que cuando chocan se produce ese estallido o ese cambio de correlación de fuerzas que tiene su origen en el cambio de mentalidad de las personas. En el caso de Ecuador también se ve claro, nos comentaban que después de que la banca se quedara con todo el dinero de los ahorros, después de que la gente tuviera que irse del país porque no podía vivir ahí, después de todo lo que pasó, o sea, lo que pasó aquí en España, pero por 2, la clase media entendió por fin que cuando la izquierda hablaba de neoliberalismo y tal, no solamente se está refiriendo a lo que pasaba en los países más pobres que ellos o que se referían a los indígenas, sino que es algo que afecta a la propia vida de todo el cuerpo social. Entonces, en el caso de Argentina, por ejemplo, en el caso de las fábricas recuperadas, la principal victoria no es que se hayan recuperado 300 fábricas o que den trabajo a 10.000 personas. O sea, sino, según lo que nos comentaban allí, la principal victoria es que aún hoy se siguen ocupando, aunque ese periodo de crisis había terminado. O sea, antes se ocupaban porque la gente no tenía trabajo, pero cuando empezó a recuperarse el empleo se siguió ocupando. O sea, y ahí nos hablaban de que realmente lo que realmente era importante, lo que había conseguido el movimiento de empresas recuperadas,
es que había cambiado la concepción que tenían los argentinos, por lo menos en buena parte, que tenían sobre el trabajo. Si antes se consideraba que el trabajo era simplemente una relación, una cuestión que se derivaba de una relación entre el empleado y el empleador, y una cuestión particular, cuando llega la crisis y llega a cifras del 25%, 30%, con un grado de informalidad enorme, pobreza sin paro ni nada que se le parezca, el paro ya no es una cuestión particular, es un problema social, es una cuestión de interés general. Entonces, cuando los ex trabajadores tomaban esas fábricas, se estaba poniendo se está derivando dos cuestiones, la ley y la legitimidad, ¿no? Lo legítimo y lo legal. Y según nos contaban, lo legítimo había conseguido preponderar sobre la ley. Estaba forzando de facto un cambio en la ley. Y este cambio en el sentido común se puede ver en dos casos. Uno, por ejemplo, en el Hotel Bauen, que es un hotel más grande, bueno, no más grande, pero uno de los más lujosos del centro de Buenos Aires, que fue ocupado en el año 2002-2003 y que sigue existiendo. Y en el año 2005 hubo una orden de desalojo. Una orden de desalojo. Y cuando fue la policía a desalojarlo, tenía a 10.000 personas rodeando el hotel. No pudieron hacerlo y desde entonces la orden de desalojo está encima de la mesa del juez y no ha habido juez que se anime a llevarla a cabo. No fue necesario que cambie la ley, simplemente había cambiado el sentido común que hace que si alguien quiere gobernar la ciudad de Buenos Aires no puede ordenar el desalojo del Hotel Bauen, porque el trabajo es más importante que la propiedad, por lo menos en ese caso. Están manteniendo, trabajando. Claro, y siguen manteniendo, trabajando. Otro caso, los cambios en el sentido común fuerzan cambios en la ley. Y esto se ve, por ejemplo, en el caso de la imprenta Chilavert, en el que se le dio, o en el caso de Sanor, también de la cerámica de la fábrica cerámica de Neuquén, en el sur de Argentina, en el que se les dio la propiedad, se dio la expropiación y se las dio a los obreros en función del interés general. O sea, se reconocía el trabajo como interés general y de la misma forma que se expropia una carretera por interés general, se puede expropiar una fábrica por interés general. En los dos casos, el cambio de forma de pensar de la población provocada por los movimientos sociales había generado un cambio de facto en las leyes o en la forma de la economía. Había Gustavo Esteva, que es un señor realmente que me impresionó mucho cuando lo conocimos en México, tenía una frase que explicaba esto maravillosamente. Que la Revolución Francesa no empieza con la toma de la Bastilla, sino cuando la gente se da cuenta de que el rey no tiene nada que ver con Dios. Y esto es un poco la conclusión un poco que podemos sacar de este libro, que es la gran victoria de los movimientos sociales, haber conseguido desacreditar las políticas neoliberales, haber cambiado el sentido común que decía que las políticas neoliberales eran la salida para un país en crisis o para una forma para salir del subdesarrollo. Y todo lo que pasó después es consecuencia de eso. Y esto es más o menos lo que quería decir.